Preparats per a parlar de vacunació infantil en el doctor Carlos Paredes. La Fundación Valenciana de Pediatría de la Comunidad Valenciana patrocina esta sección. Preparats vostès, preparat jo i també està ell preparat ja en el plató de revista de Societat, doctor Carlos Paredes. Benvingut una volta més. Bienvenido. Bienvenido el volver a estar aquí y el felicitarte el año, porque no había tenido ocasión, para ti y para todos los trabajadores de revista de Sociedad. Feliz año y que se desarrolle con buena aventura para todos. Gracias, doctor, muchas gracias. Y sobre todo que no nos saltemos ninguna vacuna, ¿no? Por descontado, que no fallemos, que no fallemos. Doctor, hoy vamos a hablar del nuevo calendario vacunal de la Comunidad Valenciana. ¿Que esto, año nuevo, vida nueva o esto sigue más o menos igual? Bueno, es un cambio importante. Hacía años que no se producía tal cambio en la Consellería de Sanidad y con fecha de 1 de enero de este mes salió el nuevo calendario que se nos comunicó a todos los pediatras. Había sido consensuado con nosotros, la realidad es que sí. Debe ser así, ¿no? Sí, debe ser así. Y con otras asociaciones también de médicos. ¿Lo estamos viendo en pantalla? Y como consecuencia queda reflejado en la pantalla este calendario que tiene una serie de ventajas que ahora comentaremos. Pero evidentemente el 2017 ha empezado bien para los niños. Bien, doctor, pero ¿qué pasa si ahora un niño pues, le pilla entre los 2 meses y los 14 años y de repente le han cambiado el calendario? ¿Aquí qué pasa? ¿Obedece a la anterior? Todos los que hayan nacido a partir del 1 de enero del 2017 ¿sí? Seguirán este nuevo calendario. Los que hayan nacido con anterioridad tendrán que estar supeditados al calendario del 2016, que era con anterioridad, ¿verdad? Y el único problema será, que lo comentaremos, bueno, insistiremos luego, cuando se tienen 2 hijos, uno nacido en el 2017 y otro nacido en el 2015, por ejemplo, que todos los padres tendrán que seguir calendarios diferentes para ambos hijos, que es el único problema importante que le vemos los pediatras. Un mal de cap, ¿eh? Sí. Ahora, evidentemente, este calendario tiene una serie de ventajas. Inconvenientes también, imagino. Sí, inconvenientes tiene, pero para mí tienen más ventajas. Fundamentalmente porque empezar a los 2 meses no es lo mismo que empezar cuando eran recién nacidos, como estaba antes. De modo que ahora se libera a las maternidades de tener que poner la primera dosis de la vacuna de la hepatitis con todo el trabajo que tienen las maternidades y, por lo tanto, nos igualamos a otras comunidades en que se empieza a vacunar a los 2 meses. Es decir, que en esto ya hay una doctor, ¿y qué pasa si qué pasa si en esos 2 meses hay lío? No, no suele ocurrir. No suele ocurrir porque además hoy en día, como se vacuna a las madres, a las embarazadas, concretamente, pues por ejemplo, la tosferina o la gripe, que se vacuna a las embarazadas, entonces el niño sale ya con algunas defensas especiales, como es el caso más peligroso que era el de la tosferina. Por ello, pues, yo creo que es un buen calendario. Tiene el inconveniente que hemos comentado de que hay disparidad para hijos que haya varios hijos en la familia y la ventaja, fundamental de que se concentran y entonces, como bien expresado en el calendario que hemos mostrado, pues está concentrado en determinados meses. Se ha quitado además la vacuna de los 6 meses para que los niños en el primer año se pinchen menos, que esto es una gran ventaja, que cuando son bebés hasta están los 2 y los 4 meses y luego ya pasamos casi al año, a los 11 y 12 meses, que son fechas que tienen que recordar los padres, pero ahora, antes había más fechas a recordar, ahora se ha reducido eso. ¿Esto influye de alguna otra manera en los padres como en los pediatras? Sí, tenemos que conocernos los calendarios y los padres se han de acordar, esto es muy importante, yo debo insistir que los padres se han de acordar de estas fechas. Porque més val llapis curt que memoria llarga. Justo, por eso, como bien dices, si los padres anotan las fechas, por mucho que se lo recordemos los pediatras, y entonces saben que una vez llegado a los 15 meses, solo se tienen que acordar de 4 fechas importantes, que son 3, 4 años, 6 años, 12 años y 14 años. Recordando esto, ya todo se concentra y esto da lugar a que sea más fácil el pensar cuándo tienen que vacunar a sus hijos. Creo que nos obligará tanto a enfermeros o enfermeras como a pediatras a estudiar y recordar los calendarios, pero evidentemente se ha concentrado las inyecciones, posiblemente parezca incluso que se pinche un poco menos, aunque en realidad son las mismas vacunas, y la realidad es que
yo pienso que, como lo hemos dicho aquí en una ocasión, Donís, cuando hablamos al principio de que el ideal es que todas las vacunas fueran por vía oral, para no tener que pinchar a los niños, como es el caso de la vacuna de la gripe para los niños, que es intranasal, como bien dijimos. Pero en este momento ha sido bueno, veo la virtud del calendario y que, por ejemplo, ha habido una cosa que los padres no han pensado cuando han visto este calendario. Hay una enfermedad que queremos que en el 2017 para siempre desaparezca, que es la poliomielitis, porque ha habido pocos casos, 25 o 30 casos en el mundo, pero hemos puesto una dosis de recuerdo incluso a los 6 años que antes no se ponía, que va unida a la difteria y tétanos, no es que haya que pinchar de nuevo, y eso es bueno porque a ver si en 2017 definitivamente la polio desaparece de todo el mundo. Creo que tiene que pasar 3 años, ¿no? Sin ningún sin ningún, para justo. Sí, para podernos decir que no hay nada. Ya existía, ya habíamos pasado un año, pero desde que hubo el año pasado, sobre todo en África, los últimos casos. Pero en fin, sí, para poder decir que hemos erradicado una enfermedad, deben estar esos años como tú comentas. Modificaciones más importantes del calendario. ¿Qué variaciones considera destacables, doctor? Hombre, yo destaco el que, por ejemplo, a los 11 meses se han trasladado las vacunas de los 6 meses. Y por lo tanto, el bebé es más maduro en su reacción inmunitaria. Porque, claro, el bebé vive una etapa de los primeros meses de la vida que depende de su madre, como tal. Pero cuando ya a partir de los 6 meses el bebé está formando sus propias defensas, entonces el que ya le renovemos con vacunas a los 11 y 12 meses, eso es una gran ventaja. Y luego se ha aislado la varicela ya a los 15 meses para también que la gente se acuerde de la varicela, que todas estas vacunas además hay que insistir que son gratuitas, que ya están sufragadas por la administración, que es una gran ventaja para el bolsillo de los padres, y donde se han incluido incluso vacunas que antes se estaban pagando del bolsillo. Y en cambio ahora, pues la administración, por eso lo comentábamos el otro día, de que el calendario vacunal español, en líneas generales, es de los mejores del mundo, desde el punto de vista también de la cantidad de vacunas y de la cantidad de vacunas que no se pagan, claro está. Pues eso está muy bien también, ¿no? Sí, eso es una cosa... Para mí el cambio fundamental es números claros, concentración de vacunas y desde luego pues que se mantenga muchos años. Fechas que no se deben olvidar los padres. Hemos comentado que hay alguna variación, sobre todo en el primer año, que es importante acordarse de alguna en particular, pero ¿cuál diríamos que son las más importantes de este periodo? ¿Sabes qué pasa, Donís, con las fechas? Que el primer año se lleva todo muy bien, incluso hasta el año y medio. Pero a partir de los 2 años, los padres ya, como los niños se ponen menos enfermos y acuden menos a los centros de salud o a sus pediatras, pues no recuerdan, se les pasan a veces las vacunas. Y por ello insistía en eso, 4, 6, 12 y 14 años. Los colegios tienen un papel importante también, doctor, ahí, ¿no? Los colegios, recordar... Hombre, la obligación de los colegios es exigir un certificado de vacunas. Los colegios tienen que asegurarse de que sus niños están vacunados. De modo que, si no, lo que pasa es que la mayoría de los certificados que se llevan deben estar rellenos por su pediatra y entonces los colegios admitirlos como correctos. Hombre, la vacuna de los 14 años, perdón, de los 12 años, que es la vacuna del papiloma, que es una vacuna solo para niñas, los colegios esto lo conocen y deben actuar sincrónicamente fundamentalmente con los centros de salud, porque esa vacuna de los 12 años es la primera vacuna contra un cáncer, del cual ya hablaremos aquí en otro día, que es la vacuna del cáncer de uterino. Claro, lo digo, doctor, porque de 3 a 4 años tenemos una, a los 6 años, también a los 12 y a los 14 estamos en edad escolar, no en las fechas anteriores, pero sí en esas. Totalmente. Entonces, pues tampoco estaría de más, ¿no? Que cuando el niño ingresa en preescolar, señora o señor le ha puesto todas las vacunas anteriores al niño, después a los 6 años en primero de primaria, educación primaria obligatoria, señores, recuerden que tienen los colegios exigen periódicamente, como tú dices, una serie de certificados de vacunas y el pediatra está obligado a extenderlos comprobando con el carné de vacunas que estas se han realizado. Sí, eso es así. Y en algunos casos también recuerdo de mi infancia que han venido al colegio a vacunar. Sí, eso se ha perdido porque
la realidad es que había muchas dificultades para localizar a todos los niños, porque si un niño estaba de baja o no estaba enfermo, no estaba, y entonces era preferible que acudieran todos al centro de salud cuando quieran, porque si llevas las vacunas al colegio, como haya un fallo, luego el niño, es decir, que se ha visto que es más factible vacunar a los niños en sus centros de salud y darles un plazo más amplio de tiempo. Sí. Doctor, y para terminar rápidamente, la gripe y la vacuna de la gripe, que estamos ahora... Bueno, y además esta semana, Donís, esta semana se han intensificado los casos de gripe a costa de los niños, sobre todo de los niños de 0 a 4 años y luego también algunos de 5 años, y se ha llegado a la cifra de 120 casos por 100.000 habitantes, que es un carácter epidémico, aunque la Consejería dice que hay que llegar a 148, mientras que los médicos decimos que por encima de 80 casos. ¿Los vacunamos entonces a todos los niños o no los vacunamos? No, los niños no se deben vacunar a no ser que tengan situación de riesgo por enfermedades crónicas. Nos quedamos con eso, doctor. Muchas gracias y hasta la próxima, que sea pronto, ¿de acuerdo? De acuerdo, muy bien, Donís, hasta la próxima. Muchas gracias. Fins así sobre vacunación infantil. La Fundación Valenciana de Pediatría de la Comunidad Valenciana patrocina esta sección.